Muy buenas noches. El presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, hizo hoy su primera presentación en el Congreso de la República, esta vez ante la bancada del Centro Democrático, sobre el verdadero efecto que tendrá sobre las empresas la reforma tributaria que el gobierno del presidente Petro acaba de presentar al Congreso. El próximo miércoles, el doctor Bruce McMaster, quien es nuestro invitado esta noche, hará la misma presentación que ustedes van a escuchar ahora ante las comisiones conjuntas terceras de Cámara y Senado. A ver, doctor Bruce, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo es el asunto de la reforma tributaria que usted planteó hoy ante la bancada del Centro Democrático, que según entiendo va a ir también de bancada en bancada, ¿no? Sí, así es. Y de hecho tuvimos otra reunión, digamos, ante otros congresistas el jueves de la semana pasada, pero primero, pues buenas noches, Yamid, gracias por la invitación. Sí, nosotros hemos venido mostrando los efectos completos de la reforma, tratando de entender cuáles son sus efectos macroeconómicos y los efectos en términos de recaudo, los efectos en términos especialmente de inversión y de generación de empleo, que es lo que realmente más nos preocupa hoy en día. Y nos estamos encontrando con una reforma grande, muy grande, es la reforma más grande de la historia de Colombia. 25 billones de pesos nunca se han hecho como reforma en Colombia, pero además con una característica muy especial, y es que contrario a lo que originalmente se había dicho de que no iba a tocar la actividad empresarial en las empresas, está muy concentrada en el sector empresarial. En varios renglones, digamos, aparece, digamos, una cifra muy importante que dice personas jurídicas 5 billones de pesos, luego se habla de sector minero, entendido por eso como uso de los recursos del Estado, entendido por eso petróleo, carbón y oro, y allá hay 7 billones de pesos, vamos sumando, vamos por 12. Luego se habla de otros impuestos y son 2.1, y luego también está el tema de las bebidas azucaradas y eventualmente de los alimentos, que aparece en la reforma en este momento como 2.5. Entonces, pero escúcheme, doctor Ross, veo que usted cambió en 180 grados su posición. Inicialmente usted comentó pues que había que tributar más y no fue muy fuerte como veo. Claro. No conocíamos el proyecto. El proyecto lo conocimos el 8 de agosto, que fue el día que lo radicaron. Ya cuando hicieron el examen. Claro, el 10 de agosto ya en la asamblea de la ANDI hicimos el examen, hicimos la primera presentación, recordará usted, en donde dijimos, ojo, que tenemos un efecto muy grande en tributación efectiva. Pero al revisarlo ya encontraron que eso es... Que tenemos muchas cosas muy preocupantes. De hecho, le voy a hablar un cortico sobre los impuestos saludables. Gracias. Los impuestos saludables, siempre habrá la duda de quién lo paga, si lo paga la persona o las empresas. Y si lo pagan las personas, pues ya sabemos los efectos tan grandes que se generarán sobre los hogares, los menos favorecidos en Colombia, los tenderos en Colombia. Si lo pagan las empresas, entonces sumaría a eso que le acabo de denunciar. Si suma lo que le acabo de denunciar, ya estamos hablando entre 14 y 16 billones de pesos que tendrían que ser pagados por las empresas. Eso es más grande que cualquier reforma tributaria que se haya hecho hasta ahora. Solo la porción que pagarían las empresas. Porque recuerde usted que la gran reforma del año pasado fue una reforma en donde las empresas pagaron 11 billones de pesos adicionales. Aquí estamos hablando de entre 14 y 16. Y fíjese que entonces las personas pagarán también... ¿Pero me está hablando del impuesto sobre dividendos? No, le estoy hablando del monto total ¿Sobre las empresas? De lo que pagarían las empresas. Entonces estoy diciendo, es muy grande, es lo más grande que se haya presentado en la historia. Entonces comenzamos a desglosarlo y comenzamos a ver varios análisis. Quizá lo primero que uno debería preguntarse, Yamid, es si el tamaño es o no es, si el monto es o no es. Y yo para eso he traído un cuadro que además les voy a compartir ahora para que lo pongamos en la pantalla, en donde estamos mirando cuánto se ha recaudado en impuesto de renta durante los últimos 2 años. Y ustedes pueden ver aquí... ¿2 años? 2 años. En los primeros en el año 2020, 69 billones de pesos. En el año 2021, 77 billones de pesos. Pues resulta que lo que está contenido en el presupuesto que ya presentaron al Congreso, inclusive el gobierno pasado, es que este año habrá un recaudo de 81 billones y el año entrante un recaudo de 122 billones. Palabras más, palabras menos. En 3 años pasaríamos de 69 billones a 122 sin la tributaria. ¿Sin la reforma? Sin la reforma. ¿Por qué hubo una reforma el año pasado? Porque el recaudo está aumentando, porque probablemente hay gente que está pagando que antes no pagaba. Pero eso conduce, Yamid, a que le estemos quitando esa plata de los hogares colombianos y de las empresas colombianas y lo estemos pasando al Estado. La pregunta grande es, bueno,
qué tanto somos capaces de sacarle a la economía para pasársela realmente al Estado. Y por eso la gran pregunta primera es si el monto de 25 billones lo puede soportar nuestra economía. Habría que sumarle 25 billones de pesos a esto, lo que significaría que estamos hablando eventualmente de un incremento superior al 100% en 3 años, lo cual pues por supuesto va a ser durísimo para la economía, puede tener consecuencias importantes en términos... Perdóneme ahí. Usted dice que los 25 billones están recargados sobre las empresas. Entonces, de los 25, entre 14 y 16 lo pagan las empresas y el resto lo pagan las personas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista económico es, ¿no será que estamos eventualmente exprimiendo demasiado la actividad empresarial, a los emprendedores, a las pymes, a las MIPYMES, a las empresas grandes y eventualmente podemos estar conduciendo a Colombia a una situación de contracción económica o de recesión? Esa pregunta la tenemos que hacer, porque realmente lo que nosotros percibimos hoy en día es que estamos quizá siendo demasiado ambiciosos con el tamaño de la reforma, entendiendo que ya hoy en día tenemos un incremento importantísimo en el recaudo de renta y que el año entrante va a ser durísimo. Con la reforma del presidente Duque. Es que el año entrante la renta, Yamit, va a aumentar el 50% versus la renta de este año. Este año va a ser... Sobre las empresas. Sí, en total, sobre empresas y personas. Va a pasar de 81 a 122 y esto está en la exposición de motivos y eso está también en el presupuesto que el gobierno Duque presentó, que tiene que ser seguramente modificado ahora por el gobierno Petro. De manera que ese es el primer tema. Pero perdóneme un momentito. En el Congreso de la ANDI, que usted acaba de presidir, en donde estuvo el ministro Ocampo, su reacción no fue tan fuerte. Sugirió sí que habría que tener cuidado para no desestimular la producción. No, Yamit fue fuerte, amable, como usted sabe, siempre, pero firme y fuerte. Yo inclusive presenté un cuadro mostrando cómo Colombia pasaría a ser quizá la economía de la OECD con mayores impuestos efectivos de tasa efectiva de tributación, la economía de la OECD también con mayor suma de tasa efectiva de tributación en compañía más tasa de los inversionistas. Tal vez sí recuerdo porque me parece que el ministro Ocampo se molestó. Pues él al principio reaccionó, quizás nos tocó, digamos, mostrarle qué era lo que estábamos haciendo y las cifras y mostrarle exactamente, y al principio reaccionó. Sí. Y sí, digamos que aparentemente sí se chocó un poquito, digamos, cuando vio por primera vez esas cifras en la pantalla. Con eso dicho, el otro tema que vale la pena mucho mirar, Yamit, que en Colombia no nos hemos atrevido a dar esa discusión bien dada, es la suma de cuánto pagan los inversionistas por la vía del impuesto a las empresas más el impuesto que pagan como personas. ¿Y por qué hay que ver esto? Lo primero que hay que decir es que la OECD y todos los organismos internacionales siempre analizan la suma de estos dos impuestos porque son los que definen que haya inversión o no haya inversión en un país. Y cada persona tomará la decisión de decir, ¿vale la pena invertir o no vale la pena invertir? De acuerdo con esa combinación. Hoy en día en Colombia, y para eso le traje otro cuadro, que es el cuadro de la OECD, hoy en día Colombia tiene una tasa combinada de 41.5% compañías más inversionistas. Los impuestos en las dos partes. El que más paga es Canadá. Hicimos todo el análisis entendiendo, digamos, lo que está incluido en la reforma de eventualmente incluir los dividendos como parte de la tributación de las personas a tasas altísimas y pasaríamos a hacer la economía con mayor tasa combinada. ¿Dentro de los países de la OCDE? Dentro de todos, pero además muy lejos, digamos, por ejemplo, el que menos tiene es Grecia, que tiene 5%, pero España tiene el 26%, Israel el 33%, y nosotros terminaríamos teniendo el 60.4%. ¿60.4%? Sí. ¿De tributación? De tributación. Eso sería... se lo digo y no quiero aparecer apocalíptico aquí, pero lo va a hacer. Pero perdón, dígame. 64.4 dice usted. 60.4. ¿Para personas o para empresas? Para un inversionista que invierte en Colombia, cuando invierte, usted llega, hace un negocio en una empresa, la empresa paga una tasa de tributación, que la paga, y luego de eso le entregan los dividendos y vuelve y paga unos impuestos y eso le termina dando 60.4. Eso ahuyenta por completo la inversión. Eso ahuyenta toda la inversión y eso nos asusta. Y nos asusta porque eso definitivamente sería un determinante para que eventualmente no se puedan cumplir algunos de los sueños que todos tenemos alrededor de que Colombia realmente invierta más, genere más empleo, genere más oportunidades, podamos generar mayor equidad, le demos recursos al Estado para que el Estado además pueda hacer su inversión social y tenemos que ser inteligentes en ello, porque esta tasa en particular es la que realmente mueve la inversión en el planeta.
Y si nos equivocamos y nos vamos por una tasa de esta naturaleza, seguramente vamos a tener un efecto demasiado grande, del cual nos vamos a arrepentir por muchos años. ¿Y usted tuvo ocasión de plantearle esa situación al señor ministro de Hacienda? La buena noticia, le diría yo, dentro de toda esta preocupación que tenemos hoy en día, es que en todas las conversaciones que hemos tenido con el ministro de Hacienda, hemos encontrado receptividad en él. Él ha preguntado por las cifras, en los casos en los cuales se ha encontrado con que efectivamente hay cosas escandalosas o cosas increíblemente altas, él mismo ha dicho, tendremos que revisarlo. Él de alguna forma plantea el hecho de que él necesita los 25 billones y que le demos otras alternativas y que le hagamos otras propuestas. Yo me atrevo a decir que de pronto no necesitamos 25, de repente necesitamos mucho menos, y que de pronto la economía no está en capacidad de pagarlas. Entonces yo creo que la reflexión es una reflexión que tenemos que dar completa, bien hecha, serena y pensando en el futuro del país. Pero, a ver, doctor Bruce, el señor ministro de Hacienda se ha sido claro en esto. Yo, ha dicho él, estoy dispuesto a revisar toda la reforma con ustedes, siempre y cuando el recaudo sea el mismo, 25 billones. ¿Cómo va usted a aceptar la propuesta? Inmediatamente después de comerciales. ¿Con qué propuesta tributaria reemplazaría usted la propuesta del gobierno ante el Congreso sobre los impuestos que propone? Yo entiendo perfectamente la ambición del ministro de Hacienda como ministro de Hacienda de querer tramitar una propuesta de 25 billones de pesos. Habrá quien diga que inclusive es la mitad que la de 50 que originalmente se habló. Pero yo sinceramente creo que la economía no es capaz, Yamit, de aceptar una propuesta. No está para 25 millones. No alcanza. En Colombia las reformas más grandes han sido de 11. Inclusive la última fue de 15, pero de esos 4.6 era un traslado interno del gobierno. Yo sinceramente le digo que a mí me parece muy difícil que nosotros entremos en este momento a hablar de reformas superiores a 10 billones de pesos. Muy difícil. Entonces yo entiendo que el ministro quiera plantear la discusión diciéndonos, le muevo lo que quiera, pero manténgame los 25. Sí. Me parece hábil desde el punto de vista de negociación pública, y más si usted le termina diciendo a la gente que con esto vamos a solucionar los problemas de equidad y de pobreza que ha tenido el país históricamente, que a mí me parece que se solucionan es con un cambio en la política de superación de pobreza que hace algunos meses lo conversamos con usted aquí. Yo diría que eso es mucho más el esfuerzo que tenemos que hacer y me parece hábil de hacerlo de esa forma, pero sinceramente yo le digo que no creo que tengamos espacio para poder pagar más de 10 billones de pesos adicionales al Estado. Es que estamos pagando mucho, es que recuerde la cifra que le acabo de dar de los 122 que vamos a pagar en renta a los colombianos el año entrante. Es que es un incremento del 100% versus 3 años atrás. Entonces ese pedazo de la historia yo creo que es la primera discusión que tenemos que dar. Pero a ver, doctor Bruce, el señor ministro de Hacienda en un gráfico, cuando explicó la reforma, mostró cómo el impuesto de renta que pagan las personas en lugar de haber crecido, bajado. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, no, el gráfico que él presenta, que es este, por cierto, porque lo tengo aquí. Exactamente. Es este. Ese gráfico no dice que ha bajado, sino lo que esto básicamente lo que hay es como porcentualmente el 1%, el 2%, el 3%, y llega aquí al 100%, y muestra cómo en el último 1% paga menos impuestos proporcionalmente, inclusive el anterior, pagando en términos absolutos más. Pero resulta que, Yamit, este gráfico, que además ha servido, digamos, de motivación para toda la propuesta, es un gráfico al cual le falta una información que yo quiero además traer a colación, y es que no tiene en cuenta que ahí es donde están los inversionistas, las personas que tienen una tienda, las personas que, no una tienda porque ahí no estarían en el 1% más rico, pero que tienen un almacén grande, una ferretería, una finca, o que eventualmente son accionistas de compañías. No son los grandes empresarios. Exactamente. Cuando usted reconoce el hecho de que la doble tributación es un concepto, además que todo el mundo se analiza, y usted tiene en cuenta cuánto se ha pagado por parte de esa persona en la compañía antes de haber recibido sus utilidades, resulta que ese gráfico cambia significativamente, y es un gráfico en el cual, pues efectivamente, en la medida en que usted tiene más ingresos, pues comienza a crecer la proporción del impuesto de renta que usted paga, como es natural, porque tiene que ser progresivo. Entonces yo hice este ejercicio básicamente que está hecho en 50 grupos cada uno de 2% de la población colombiana que tributa, para mostrar que efectivamente, si bien esto es cierto, le falta información, y es los impuestos pagados a través de las compañías. Pero usted cree, doctor Bruce,
que el gráfico que presentó el ministro fue equivocado o... No, yo lo que creo, Yamil, es que ellos en toda la concepción de la reforma no fueron especialmente... cuidadosos en mirar la combinación del impuesto para los inversionistas, el impuesto compuesto entre las empresas y los tributos, que son los que la OECD miran. Es que no gratuitamente la OECD produce esta tabla. Esta tabla la produce la OECD porque quiere mirar qué tan competitivos están siendo los países en términos de poder ofrecerle alternativas atractivas a los inversionistas. Por eso lo produce todos los años y nos califica y dice que Canadá es muy costoso, pero ojo, por ejemplo, Canadá, que paga el 53% en la combinada, es un país que en la tarifa de renta paga el 10% para las compañías, Yamil. Las compañías pagan muy poca renta. Esto tiene una virtud que a mí me gusta muchísimo, que yo aplaudo, y es que genera gran actividad económica, es muy atractivo para la inversión, genera empleo, y luego después de eso le dice a la gente, venga y me paga un poco más de impuestos. Y termina teniendo una tasa altísima del 53.5%. Le quiero decir una cosa, Yamit, que no traje del cálculo aquí, pero tenemos cálculos que además fueron hechos, por ejemplo, por Santiago Pardo, usted sabe, reconocido, creo que usted lo ha tenido aquí, tributarista, que muestran que las personas, los inversionistas, pudieran terminar pagando un impuesto de más del 100% de la utilidad que tuvieron en un año, si tenemos en cuenta además otros impuestos que están planteados en la reforma, como son el impuesto al patrimonio o el hecho de que el ICA no es descontable sino deducible, todos los cambios grandes, y terminaría uno pagando un impuesto superior al 100%. ¿Quién va a venir a Colombia? Nadie. Con una última aclaración, Yamit, y es que además hay un tratamiento diferenciado entre los inversionistas nacionales, los inversionistas extranjeros y los inversionistas extranjeros que están en un país con el cual hay un convenio o un tratado internacional de doble tributación. Y es mucho más atractivo en este momento invertir desde afuera que invertir desde Colombia. Algo está mal. Ahora, afortunadamente la reforma no ha sido tramitada y podemos corregirla, y afortunadamente tenemos un ministro de Hacienda que entiende bien todos estos temas y que ha demostrado voluntad para ojalá poder mejorarlo, pero necesitamos realmente saber en dónde se va a mejorar y cómo. Usted decía recién presentada la reforma tributaria que notaba cierta ausencia de lo que el gobierno prometió inicialmente, que era la eliminación de exenciones. Evidentemente podría presentar por parte suya esa propuesta. Elimine exenciones que son... No, el gobierno sí hizo eso y eliminó bastantes exenciones. En la propuesta que él tiene, elimina bastantes exenciones. Pero no como se esperaba. Lo que pasa, Yami, lo que pasa es decir que es que la mayoría de las exenciones en Colombia, que pueden ser 80 billones de pesos por año, la mayoría están en IVA, en impuesto IVA, en el IVA que pagan los consumidores. Entonces yo entiendo bien al gobierno cuando el gobierno no quiere meterse eso no se puede tocar, con el consumidor. De alguna forma, acordémonos pues de lo que pasó el año pasado con la reforma anterior. Entonces, una muy buena cantidad de las exenciones están representadas en IVA, que es lo que consumimos todos en los hogares, pero sobre todo le pesa mucho más, por supuesto, a los hogares con mayores condiciones de vulnerabilidad económica. Y el asunto ahí, doctor McMaster, el asunto es que me recuerda a usted que en la reforma también se incluyó las bebidas azucaradas y las comidas procesadas, ultra procesadas, que eso es de lo que viven las tiendas. Así es. 250.000 tiendas. 305.000 dio el último informe que dieron el viernes de la semana pasada. Entonces, ayer fue el día del tendero. Entonces, mi pregunta es, el gobierno siempre ha dicho que la reforma no iba a afectar a la clase popular ni a la clase media. ¿Cómo no va a afectar la eliminación de lo que venden las tienditas, que son gaseosas? Sí, y los productos que se procesan, claro. No, casi que usted respondió con la pregunta. Esa es una preocupación grandísima que tenemos, porque en realidad ya sabemos que científicamente hay discusiones y hay diferentes posiciones alrededor realmente de la capacidad de poder reducir la obesidad con medidas de esta naturaleza. Sí, pero usted tiene que presentarle alternativas a la gente, y mientras no haya alternativas para la gente y para los tenderos, que son 305.000, por lo menos en lo que aparecían en el último estudio que hizo. ¿Y entonces? Ahí tenemos un problema muy, muy grande, porque va a haber afectación para los tenderos y va a haber incremento en la inflación para los hogares colombianos, que hoy en día
pues consumen esos productos. Porque claro, usted le pone un impuesto, ese impuesto lo tiene que pagar el consumidor como siempre. Entonces uno termina realmente generando un gran efecto sobre el consumidor. Yo la verdad, Yamit, creo que, y voy a repetir lo que dije hace unos minutos, yo creo que Colombia tiene que concentrarse en tratar de incrementar el recaudo como se está haciendo para el año entrante. Es probable que uno pueda tener un incremento equivalente solamente con las medidas que hasta ahora se han tomado, siempre y cuando la economía crezca para el año 2024. Eventualmente hacer una reforma mucho más medida, y le repito, entre 8 y 10 billones de pesos, que es mucho dinero, es una reforma muy grande, muy grande. La penúltima reforma había sido de 7 billones, la última fue de 11 billones. Es mucho dinero, Yamid, es que uno pierde las proporciones de esto, porque nos comenzaron a hablar de 50 al principio, nos parece que 25 es poco. No, 25 es 250% más de lo que había sido la última en términos del pago de las compañías. Entonces yo creo que nos va a tocar hacer ese ejercicio, de hacerlo bien hecho. La mejor reforma tributaria, Yamid, es poder generar trabajo, poder generar empleo, poder generar producción. Está demostrada en las cifras de recaudo que tenemos para el año entrante. No ha habido una reforma que aumente en 50% el recaudo en renta. Bueno, pues el crecimiento económico lo está logrando para el año entrante. Pero entonces, doctor Bruce, que el gobierno se olvide, o el ministro, o el gobierno, pues, se olviden de 25 billones. Que si acaso piensen en la mitad, 14, 8, 14. Yo no lo digo de esa forma, yo digo lo que es conveniente para el país. Puede ser que lo tramite por 25 y sería un error, increíblemente grande. Estaríamos generando probablemente efectos grandes sobre el empleo y efectos grandes sobre la inversión en Colombia. Yo pensaría que a Colombia le va mucho mejor si nosotros nos concentramos en hacer algo bien pensado, muy técnico, de alrededor de entre 8 y 10 billones de pesos. ¿Entre 8 y 10? 8 y 10 billones de pesos. Ya mire, es que cuando uno ve los otros países y uno ve las tasas que tienen, la tabla que le he mostrado varias veces, ese no es un dato fortuito, es el dato, primero, que ha conducido a que los países tengan los resultados que tienen hoy en día, que son buenos en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de desarrollo. Segundo, es el estudio de muchas cosas. En Colombia, en realidad, desestimamos la importancia que tiene lo tributario hasta el punto de que hacemos una reforma cada año. Nosotros como que no somos conscientes de cuál es el efecto económico de una reforma tributaria y cada uno va incluyendo pues su versión de la reforma tributaria. Eso no es culpa de este gobierno, ni del anterior ni del anterior. Todo el mundo lo hace. Pero en eso valdría la pena que nos pusiéramos mucho más serios en tratar de hacer algo estructural, bien hecho, serio, que nos conduzca al desarrollo. El ministro de Hacienda insistió en que la reforma solo afectaría al 2% de la población. Según su posición, eso no es cierto. Según esto, no es cierto, va a afectar a toda la economía, eventualmente nos afectaría en términos de crecimiento, en términos de empleo y nos afectaría también, por supuesto, en términos de que todo el empresariado, que además usted sabe son miles y miles de compañías, tendrían efectos gigantes. Luego además aparece algunas cosas como lo de los alimentos a las bebidas que afectarían a todo el mundo. ¿Esta posición suya la comparten todos los gremios de producción? Pues yo diría que sí, oyéndolos esta mañana a ellos en la audiencia que hubo, ellos en la audiencia en el Congreso, ellos dijeron más o menos lo mismo, cada uno muy concentrado, digamos, en los impuestos. Yo no hablé de los impuestos específicos de sectores, pero yo diría que sí, en eso estamos de acuerdo, y así fue planteado desde el 10 de agosto y ha sido compartido. El asunto, doctor Bruce, es que ustedes hablaron hoy ante una bancada de oposición. Sí. Luego todos estaban de acuerdo. Ese es un buen punto, porque por eso habíamos tenido una reunión el jueves con 40 congresistas en donde había de todo. Sí, y por eso tenemos afortunadamente la oportunidad de conversar frente a las comisiones terceras conjuntas, que además son las que van a tomar la primera decisión, porque serán las que decidirán cuál es el articulado que pasa a las plenarias de Cámara y Senado. Pero el Congreso, el gobierno tiene aseguradas mayorías en el Parlamento. Pues en eso fíjese usted, Yamit, que yo creo, y abogaba yo inclusive en un trino ayer, diciendo que ojo que el unanimismo no le ayuda a la democracia y uno no apoya porque sí a cualquier iniciativa del gobierno. Nosotros sí tenemos la esperanza de que se dé un debate profundo, amplio, muy consciente de las consecuencias que pueda tener sobre toda la población, específicamente, y arranquemos ahora con la tributaria que se ha puesto a consideración del Congreso, que entre otras cosas, por cierto, el mensaje de urgencia pues de repente no se necesita, de pronto podemos hacer un debate profundo que conduzca a que tengamos una mejor decisión por parte del legislativo. Conclusión, señor presidente de la ANDI, la reforma tributaria
coloca en grave peligro de estabilidad futura a la industria en Colombia. Yo diría que coloca en grave peligro la inversión futura. Seguramente las empresas que están hoy en día pues no se van a ir, uno no mueve la fábrica por esta razón, pero no va a haber nuevas inversiones, no tendría por qué haberlas. Si yo lo invito a usted a un negocio, usted no tendría por qué entrar a ese negocio si es racional de aquí en adelante. Si esto siguiera, esto se puede arreglar. Y creemos que tenemos un ministro suficientemente razonable para arreglarlo. Por último, doctor McMaster, piense, por favor, en fórmulas, porque va a ser muy difícil que el ministro baje de 25 a 8. Pero si alguna vez llega a tener el ministro aquí, ojalá le diga lo contrario a usted, Yamid, porque yo creo que él debería pensar también en recaudar menos dinero en este momento. Ojalá que sí. Doctor McMaster, muchas gracias. No, Yamid, muchas gracias a usted. Y ojalá le logre una solución a semejante problema. Es un problema grandísimo. Ojalá. Y a ustedes, televidentes, también muchas gracias por la sintonía y los invitamos a que sigan aquí en Noche Centro 1 CM.